básicamente dentro del portafolio que tiene nuestra compañía Legrand. El RETIE, pues hay que tenerlo. Actualmente en la página del Ministerio de Minas y Energía se puede descargar gratis para que sea un libro permanente de consulta por parte de todos nosotros. Entonces vamos a dedicarnos a la parte que tiene que ver con productos. Juan Diego no nos escucha. Juan Diego nos dice que no nos está escuchando. Juan Diego, parece ser que los demás, sí, alguien que me mande un mensajito que sí nos están escuchando. Y... Ahí dice que sí. Ok. Sí escucha. Bien, entonces vamos a hablar de productos en lo que tiene que ver con el portafolio RETIE. Obviamente, como este es un webinar, pues es una versión bastante simplificada de lo que alcancemos a hacer en el corto tiempo que tenemos disponible. Sin embargo, les quiero comentar que el próximo jueves, en las instalaciones de Legrand, tenemos esta misma presentación, obviamente más ampliada, sobre el tema de productos en lo que tiene que ver con Legrand y claramente cómo el RETIE vamos a tenerlo en cuenta cuando vayamos a instalar nuestros productos. Voy a empezar entonces por el artículo 2010, clavijas y tomacorrientes. El nuevo RETIE tiene entre sus modificaciones, que ahora están en orden alfabético, el tema de los productos. En esta presentación los tenemos más a un criterio que hemos escogido para ir de lo más sencillo a lo más complejo, si se puede decir que hay algo complejo dentro del tema de productos. Lo vamos a empezar no en un orden muy específico como lo tiene el RETIE desde el punto de vista del orden alfabético. Entonces vamos a empezar con el tema de tomacorrientes, clavijas y tomacorrientes. Cuando uno habla de una norma, la recomendación también que siempre le decimos a todas las personas que participan, que tienen que ver con el tema de productos, es que tomen siempre literalmente lo que dicen los artículos. Cuando uno toma solamente un pedazo, pues no queda completa la idea, entonces bien vale la pena que cuando hagan una aclaración, cuando tengan que hacer un comentario, citen siempre los artículos completos. Bien, entonces en los requisitos de producto, en el RETIE me habla, tratándose de productos, básicamente manejan dos ítems. Uno, que tiene que ver con requisitos que debe tener el producto, y después de requisitos de producto aparecen requisitos de instalación. Aquí tocaremos tanto el uno como el otro. Entonces vamos a empezar con requisitos de producto, es lo que debe un fabricante, un productor, como lo dice ahora nuestro RETIE. La palabra fabricante desapareció del RETIE para dar paso a la palabra productor, es un poco más amplia en este tema. Y entonces dice en el artículo 2010.1 que los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten clavijas con valores de tensión diferente o capacidades de corriente mayor a aquellas para las que fueron diseñados. Explico, ahí tenemos dos imágenes, voy a señalarlas acá, si el puntero se... ¿Estás viendo? Esta que tenemos acá es una NEMA 515R. Significa eso, que es un tomacorriente que ha sido diseñado para soportar corrientes hasta 15 amperios. El nivel de tensión puede ser de 120 voltios también. Y la que tenemos al lado derecho también es para 120 voltios, pero es un tomacorriente que ha sido diseñado para soportar clavijas de 20 amperios. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que yo puedo tener un circuito de 20 amperios, si lo quiero conectar en este tomacorriente que es para 15 amperios, pues no me va a recibir la clavija. Pero si tengo uno de 15 amperios, lo podría conectar en un tomacorriente de 20 amperios. Es lo que dice que puede aceptar clavijas de capacidades de corrientes menores. Obviamente esto es para cuando tenemos en una instalación eléctrica residencial dos niveles de corriente en mis instalaciones para evitar obviamente que vayamos a sobrecargar los diferentes circuitos. Actualmente
en este nuevo RETIE fue permitido el uso del aluminio al interior de las unidades de vivienda. Hay que tener especial cuidado con este tipo de tomacorrientes o interruptores, seguramente lo repetiremos cuando lleguemos a la parte de interruptores. Pero básicamente cuando hacemos una acción con aluminio al interior, hay que, por favor les invito a que repasen bastante el artículo que tiene que ver con el aluminio al interior de las unidades de vivienda. Pero básicamente lo que tiene que ver con el producto es que ustedes deben fijarse que ese tomacorriente o ese interruptor esté diseñado para recibir conductores de aluminio. Existen varios criterios que obviamente no son compatibles si yo compro un interruptor o un tomacorriente que está diseñado para recibir conductores de cobre y le instalo conductores de aluminio. Lo primero que va a generarme allí es un par galvánico. Como ustedes saben, el par galvánico lo que hace es generar una alta resistencia y que finalmente, por tener una alta resistencia, si nos acordamos de la ley de Joule, P igual a R por E al cuadrado, lo que hace es que aumenta su resistencia, aumentan las pérdidas, aumenta calentamiento, etc. Entonces el RETIE, que lo permite, obviamente con algunas condiciones, pues hay que, lo dice ahí en el artículo 20.10.1, en el ítem E, que sobre el cuerpo del tomacorriente, cuando vamos a tener conductores de aluminio al interior de una unidad de vivienda, se debe fijar un rótulo en ese tomacorriente con un fondo de color amarillo y con letras negras, donde se diga que, ojo, cuando van a reemplazar ese tomacorriente, debe hacerlo con uno que efectivamente reciba conexión de aluminio. El RETIE tiene obviamente otras advertencias con respecto al uso del aluminio al interior de las unidades de vivienda. No está prohibido, por supuesto, pero hay que tener algunas consideraciones, existen algunas limitaciones para tener en cuenta, como es el tema de los bimetálicos, etc. Existen los tomacorrientes polarizados. Un tomacorriente polarizado es aquel que identifica en estos dos agujeros cuál va a ser el del neutro y cuál va a ser el de la fase. Entonces se llama polarizado. Piensen que no tiene polo a tierra por ahora. Estamos diciendo que el neutro siempre debe ser el terminal plano más amplio, más ancho, y la fase debe quedar conectada en el terminal más corto. Recuerden que los tomacorrientes sin polo a tierra no están prohibidos, que existe la creencia popular que no puedo reemplazar tomacorrientes sin polo a tierra. Lo que está estipulado es que si hago una construcción nueva desde el año 74 para acá en nuestro país, todas las instalaciones deben tener polo a tierra. Pero si yo quisiera hacer el reemplazo de un tomacorriente de una instalación vieja que fue construida por allá en los años 60 y quiero reemplazarla por un tomacorriente, debo hacerlo con un tomacorriente que no tenga polo a tierra. Lo que es ilegal es poner un tomacorriente con polo a tierra donde no tengo conexión física a tierra. Entonces, la NTC 2050 en el artículo 217 dice claramente, está permitido sustituir un tomacorriente sin polo a tierra por otro tomacorriente sin polo a tierra. Eso para las construcciones, como mencioné antes, que datan de los años 70 hacia atrás. Ya las construcciones del año 70 para acá, pues todas deben estar instaladas con tomacorrientes con polo a tierra. Entonces este que vemos acá es un tomacorriente polarizado y además con polo a tierra. Si miramos en la parte posterior del tomacorriente, que es a lo que hace referencia a este artículo, debe estar especificado cuál es la fase, cuál es el neutro, cuál es el conector de tierra, para que el instalador pues lo pueda hacer adecuadamente. Recordar entonces que el más larguito corresponde al neutro y el más corto a la fase. Eso significa que la clavija que voy a utilizar también debe ser polarizada, porque si la clavija tiene las dos patas iguales, pues no estamos garantizando que el usuario está conectando adecuadamente la instalación. Entonces, así como el tomacorriente es polarizado, pues las clavijas deben ser polarizadas. Siempre que se haga una conexión eléctrica, hay que tener en cuenta varios factores. El primero, y que está escrito en el artículo 110.14
de la NTC 2050 es que debemos garantizar que la temperatura de la conexión del conductor al toma corriente o al interruptor no debe superar los 60 grados Celsius. Recuerden que lo que hace que se dañe un toma corriente es justamente, no es la corriente, es la temperatura. Y siempre que circula corriente por un conductor, pues el conductor se calienta, eso es algo normal. Pero los tomacorrientes y los interruptores al interior de una unidad de vivienda están diseñados para soportar temperaturas de hasta 60 grados Celsius. Siempre en las conferencias insistimos bastante que cuando utilicemos la tablita 310.16 de la NTC 2050, siempre hagamos nuestro dimensionamiento del conductor con base en la columna que está marcado con 60 grados Celsius y no con la que está marcado 90. Aunque el aislamiento del conductor puede estar rotulado para 90 grados Celsius, nosotros siempre debemos fijarnos es en la tablita de 60 grados Celsius, porque todos los aparatos, aquí tenemos los terminales de conexión de nuestras líneas de interruptores tomacorrientes, todos estos terminales que estoy aquí señalando, están diseñados para soportar temperaturas máximas de hasta 60 grados Celsius. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo, pues hay que hacer una adecuada conexión. Hay que dar un torque adecuado, que no van a quedar los conductores sueltos porque también me van a generar punto caliente. Y si hago una adecuada conexión, como estamos viendo en la imagen del centro, donde tenemos un buen contacto, pues estamos evitando que el conductor quede suelto y básicamente vamos a tener el torque adecuado para evitar que se nos vaya a calentar ese elemento. Y también el artículo 110.14 me habla de los empalmes. Los empalmes están permitidos, claro que están permitidos. Pero ¿qué dice el artículo 110.14 de la 2050? Dice que cuando yo hago un empalme, ya sea un cola de rata doble, cola de rata triple, western simple, derivación de antena, todo aquello que nos enseñaron en el técnico industrial, en el SENA, en la institución técnica, pues es válido. Pero recordemos que después de hacer un empalme, que esté sólidamente fijo, que no me genere movimientos mecánicos, debo soldarlos. Y después de soldarlos, también dice la 2050, debo colocar una cinta que me garantice la misma temperatura de aislamiento que tiene el conductor. Es decir, que si tienen el conductor para 90 grados Celsius, que es el que hoy en día se comercializa, pues la cinta también debe estar. Por eso la cinta también aparece, la cinta aislante también aparece entre los productos que deben tener retro. Pero si uno se quisiera evitar el tema de los empalmes en las instalaciones, pues lo mejor es utilizar conectores, que también lo especifica claramente el artículo 110.14. Si utilizo conectores, los conectores ya vienen dimensionados para hacer una adecuada unión de conductores. Adicionalmente me garantizan una temperatura que no va a exceder los límites que me dice el conector, no tengo que pensar en buscar conexiones. Y en eso, Legrand ha dado un paso significativo, fuimos los primeros en hacer tanto en los interruptores como en los tomacorrientes, de una vez un conector para que el instalador no tenga que ponerse a pensar en, oiga, tengo que hacer empalmes, tengo que buscar conectores, sino que los tomacorrientes y los interruptores también ya vienen con su conector, para que podamos hacer las diferentes derivaciones sin generar problemas y obviamente garantizar que el artículo 110.14 y el artículo 20.10.1 del RETIE, pues efectivamente se cumpla. Está preguntando que dónde encuentra el RETI. El RETI también lo encuentra en la página del Ministerio de Minas y Energía, pero podemos hacer aquí un par de cuñas. También lo puede conseguir con Orbisa Comunicación, en la revista Mundo Eléctrico también lo suministra, o también con el Icontec, con el CIDET. Bueno, hoy en día hay bastantes entidades que pueden ofrecernos el RETI. Saltamos aquí al tomacorriente GFCI. Entonces, los tomacorrientes GFCI también hay un despliegue amplio en la NTC 2050 donde me dice dónde los puedo utilizar o dónde no. Había mencionado que si yo tengo, bueno, primero miremos cómo opera y cómo funciona. Entonces, básicamente un tomacorriente del tipo GFCI, que son las iniciales de Ground Fault Circuit Interrupter. No porque hablemos inglés
con acento chipcha ni mucho menos, pero son las iniciales de un interruptor con circuito de falla tierra. Entonces, lo primero que la gente me pregunta es, pero si es un tomacorriente, ¿por qué le dicen interruptor? Efectivamente es un tomacorriente, en este caso tenemos un tomacorriente que es para 20 amperios, pero como ustedes se dan cuenta también recibe la clavija de 15 amperios. Es un tomacorriente, pero estos dos botoncitos que ven acá pues son un interruptor. ¿Qué es lo que pasa con este tomacorriente? En el evento de que se presente una fuga a tierra, no una sobrecarga ni un cortocircuito que ya mencionaremos un poco más adelante en esta presentación. Cuando se presente una fuga a tierra, que tengamos un equipo como una licuadora, etcétera, y la conectemos y hay una fuga a tierra, pues este interruptor se dispara, dejando sin paso de corriente tanto a la fase como al neutro. Es decir, que abre exactamente esos dos conductores, evitando que siga pasando corriente y protegiendo al usuario que generalmente está operando el pequeño artefacto electrodoméstico. Voy a hacer algunas aclaraciones, primero de producto. Entonces, estos son interruptores que cuando hay una fuga de corriente, abren, dejando sin conexión, sin paso de energía a este tomacorriente. ¿Qué corriente? Si miramos también el RETIE por allá en la parte que tiene que ver con la electrotecnia y protección de la vida, dice que una corriente de 25 milésimas de amperio que circule por el cuerpo de una persona, pues le producen un paro cardíaco. Estamos hablando apenas de 25 miliamperios. Más aún si tenemos en cuenta que la mínima protección, de acuerdo con la 2050 en una instalación eléctrica residencial, es de 15 amperios. Si ustedes miran su caja de breakers, van a ver que la mínima protección es de 15 amperios, lo cual equivale a 15.000 miliamperios. Los 15.000 miliamperios, pues, obviamente matan a una persona en el evento de que ocasionalmente tenga contacto directo con la corriente. Entonces, lo que hace este tomacorriente es que si la corriente es de 4 milésimas de amperio, tan solo 4 milésimas de amperio, inmediatamente abre el circuito protegiendo a las personas que estén allí operando ese electrodoméstico. El nuevo RETIE me dice, aquí estoy señalando, tiene un testigo. Lo que dice el RETIE es que este testigo, cuando está conectado y está operando adecuadamente el tomacorriente de FSI, debe estar encendido. Si ustedes en condiciones normales ven que está apagado, es que sencillamente se dañó el tomacorriente, habrá que cambiarlo por otro, pero recuerden que lo más importante no es el precio, sino la protección de la vida de las personas. ¿Dónde dice la 2050 que debe utilizar un tomacorriente GFSI? Dice que en lugares que presenten o puedan presentar humedad. Entonces, básicamente, en una instalación eléctrica residencial, estos sitios que presentan o pueden presentar humedad son el baño, claramente los tomacorrientes que están ubicados al lado de los lavamanos, y también los tomacorrientes que se encuentran ubicados en la pared adyacente al mesón de la cocina. Son los que, digamos, que tienen mayor aplicación, lo que tiene que ver con la instalación de un tomacorriente GFSI. Claramente también aplican para zonas húmedas y exteriores, en aquellos lugares, garajes, aquellos lugares que se presenten o se puedan presentar humedad. Pero quiero hacer una aclaración adicional al tema que no está escrito pues en ninguna parte, por lo menos de manera directa. Estos tomacorrientes GFSI están diseñados para, como lo dice la 2050, pequeños artefactos. En alguna parte dice pequeños artefactos de cocina, teniendo como consideración pequeños artefactos de cocina, licuadoras, tostadoras, abrelatas, sanducheras, algunos hornos microondas que tienen bajas potencias, unos hornos tostadores, cosas de ese estilo. Un pequeño artefacto de cocina no es casualmente una nevera, y más aún cuando las neveras no todas tienen doble aislamiento. Las neveras tienen una unidad y si usted conecta un GFSI a una nevera es muy probable que tenga fugas de corriente y entonces el tomacorriente se dispare. Entonces tener en cuenta que son pequeños artefactos de cocina. Y si nos vamos al baño, pues estamos hablando de secadores de cabello. En todos los casos estamos hablando de unas cargas que son ocasionales, que yo conecto y desconecto, y que por efectos de la humedad podrían generar fugas de corriente. Otra cosa es cuando ya tengo un equipo fijo. Entonces, si miramos el NEC 2014 y los otros NEC dicen, no, pues para eso
No es obligatorio tener una GFCI, habrá que tener en cuenta cómo fue diseñado ese producto, si la nevera tiene motores con doble aislamiento, que no tengan autotransformador con conexión a tierra, o si ustedes disponen de un estabilizador en su casa y lo quieren conectar a una GFCI, es muy probable que se les vaya a disparar, porque él lo que está midiendo son fugas de corriente y estos equipos generalmente tienen fugas de corriente. Entonces recordemos que es para protección de las personas. Entonces se dispara con 4 milésimas de amperio, protegiendo la vida de las personas. Y en el caso de Legrand, si ustedes tienen un tomacorriente GFCI, el tomacorriente GFCI, este que estoy mostrándoles acá, me permite conectar hasta 6 tomacorrientes convencionales, máximo 6 tomacorrientes convencionales. Y esos tomacorrientes convencionales se van a comportar como si fueran del tipo GFCI. Para ello hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, debe ser un circuito independiente que alimenta tanto la fase como el neutro, y en la salida, en la parte posterior, tienen una cinta amarilla, estoy hablando de Legrand. Retiramos la cinta y vamos a conectar en cascada hasta 6 tomacorrientes, y esos 6 tomacorrientes se pueden comportar como si fueran GFCI. Alberto pregunta que dónde dice esa cantidad. Eso es de fabricante. Esto no es un tema que esté escrito en la NTC 2050. Cada fabricante dirá, con la mía puede conectar 4, en la otra puede conectar 5. Habrá que tener algunas consideraciones. Legrand, en sus ensayos, puede demostrar que hasta 6 tomacorriente. Habrá que tener en cuenta también las distancias, ¿no? No va a poner las distancias de 100 metros porque sencillamente pues habrá que tener en cuenta otros parámetros como la regulación y demás. Pero en una unidad residencial es absolutamente válido poder conectar hasta 6 tomacorrientes. Es decir, yo podría conectar uno en la entrada de mi cocina y de ahí sacar para los otros tomacorrientes del mesón de la cocina, también tomacorrientes convencionales para no incurrir en gastos mayores. Aunque este no es un curso, es un curso de producto, pero cuando veamos el tema de instalación en alguna otra sesión, veremos que el RETIE dice que para instalaciones que tienen menos de 7 kVA y menos de 50 metros cuadrados, se permite que el circuito que forma parte del mesón de la cocina también pueda ser parte del baño. Entonces ahí podríamos colocar solamente uno, siempre y cuando haya solamente un tomacorriente en el baño y uno en la cocina. Podríamos entonces utilizar una GFCI para que me alimente los dos circuitos. Muy bien, hay mucho que hablar sobre la GFCI, pero digamos que con lo que hemos mencionado, creo tener suficiente información para poderlos instalar adecuadamente. Recuerden que el GFCI es un elemento de protección de las personas. El RETIE también en tomacorrientes nos menciona el tomacorriente con tierra aislada. Aquí vale la pena también hacer un par de aclaraciones. El tomacorriente con tierra general, voy a devolverme aquí solamente como ilustración. Esto que ustedes estoy señalando acá es un tomacorriente que tiene tierra general, es decir, que cuando yo conecto mi tomacorriente a la caja 2x4 o 5800, automáticamente la tierra queda conectada con la caja y con el aparato. Cuando yo hablo de tierra aislada es este otro que les estoy mostrando acá. Estos tomacorrientes, y básicamente todos los que, o muchos de los que utilizan las líneas de Legrand, son tomacorrientes con tierra aislada. Es decir, que cuando yo conecto las orejas de estos aparatos no queda conectada automáticamente a la tierra, lo cual significa que necesariamente debo llevar un conductor, el conductor de puesta a tierra, un conductor que puede ser desnudo o puede ser aislado, pero debo llevarlo claramente al tomacorriente. Entonces, avanzo nuevamente. Entonces, cuando hablamos de un tomacorriente con polo a tierra aislada, pues esa es la definición. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una instalación donde voy a conectar equipos sensibles, entonces la 2050 y claramente el RETIE en el ordenal P me dice que debo señalarlo con un triángulo color naranja. Si miran ahí hay un triángulo color naranja, alguien me va a decir que es verde. Obviamente el tomacorriente naranja, pues no se puede pintar naranja porque se perdería, pero finalmente pues es un triángulo de color naranja lo que dice el RETIE. Y entonces me está garantizando que allí tengo un sistema que no es el sistema de tierra general, sino que es otro sistema de tierra que estoy llevando paralelo con el sistema de tierra general, pero estoy alimentando
este tipo de equipos. Básicamente en equipos que son sensibles al paso de la corriente eléctrica, aplican básicamente sistemas de comunicaciones, en algunos equipos sensibles que no estén conectados a pacientes, como muy bien lo menciona ahí el RETI. Así que queremos hablar de instalaciones eléctricas hospitalarias, tendríamos que irnos al capítulo 5. Al capítulo 5. Ah, sí, aquí me está haciendo Elkin, el dibujo nos quedó al revés. Muy bien, no está, si lo instalamos así, pues no estaría cumpliendo con el RETI, ¿no? Recuerden que el neutro debe quedar en la posición hacia arriba. Eso es algo que nos inventamos los colombianos, ¿no? Si uno mirara el NEC 2014 o las versiones anteriores nos dice la ubicación, pero nosotros los colombianos escribimos en el RETI que el neutro irá hacia arriba. Bueno, con algunas consideraciones que podríamos comentar. Pero muy bien, Elkin. Entonces, el tomacorriente con polo a tierra aislado. Y luego tenemos otro que se llama el tomacorriente hospital grade. El hospital grade es un tomacorriente que tiene o grado hospitalario, se identifica con un punto verde, no confundirlo con nuestra línea Ambia Refresh, que el puntico verde es un testigo fluorescente. El punto verde lo que me está diciendo es que es un tomacorriente que ha sido diseñado para soportar algunos esfuerzos mecánicos mayores a un tomacorriente normal, convencional. Es un tomacorriente del grado hospitalario, del cual también aparecen varias clasificaciones. Aparece el grado hospitalario pesado, el extrapesado, etcétera. Lo que me está diciendo es que va a tener algunas condiciones especiales, como por ejemplo, para un tomacorriente convencional se dice que cuando yo conecto la clavija al tomacorriente, la fuerza que debo ejercer para introducir la clavija y también para sacarla debe estar entre 40 y 60 newtons. Cuando hablamos de un tomacorriente del tipo grado hospitalario, entonces esa tensión es mucho mayor. Entonces puede llegar a los 100 newton metro, de tal manera que no se va a desconectar tan fácilmente. En el evento de tener un equipo conectado que es dentro de los circuitos que también la NTC 2050 me habla como circuitos vitales, me obligan a tener este tipo de tomacorrientes que no se van a desconectar fácilmente. Otra de las características que tiene un grado hospitalario es que es más robusto, o sea que puede soportar mayor peso, mayor número de golpes en la tapa, en la placa, los botones, sin que se vaya a deteriorar. Y bueno, y algunas otras características adicionales. Claramente, pues será más costoso, para los que les gusta hablar de precio, pues será más costoso tener un tomacorriente grado hospitalario. El grado hospitalario no necesariamente es que se va a instalar en los hospitales. El grado hospitalario se recomienda utilizar en aquellas instalaciones donde necesitamos conectar permanentemente equipos. Por ejemplo, en el pasillo de un aeropuerto donde yo tengo que conectar permanentemente una aspiradora o una brilladora para estar limpiando el piso, pues tengo que estar haciendo muchas conexiones y desconexiones, contrario a lo que pasaría en un tomacorriente en una unidad residencial. En ese caso no se requiere que sea de grado hospitalario, pero si yo quiero garantizar que el tomacorriente me va a soportar los 5000 ciclos, un ciclo es una conexión y una desconexión, durante cierto tiempo sin que se deteriore, pues una buena aplicación es un grado hospitalario. Y obviamente si ya nos metemos en la parte de instalaciones hospitalarias, pues allá en algunas partes de la norma me van a exigir que sea de este tipo de tomacorriente. Es decir, que un tomacorriente grado hospitalario es un tomacorriente robusto, que soporta más conexiones, desconexiones, más maltratos, si podríamos decir, en las instalaciones, sin que vaya a deteriorarse. El artículo, aquí ya pasamos, ya no tanto al tema de productos, sino de instalación. El artículo 20.10.2 del RETIE me dice lo siguiente, también obviamente esto es extractado de la NTC 2050, y es que vamos a utilizar unos tomacorrientes que tienen un tamper, se llama, o protección para evitar contactos accidentales donde haya niños. Generalmente donde hay un niño y de aquellos que son inquietos, como seguramente lo fuimos y muy curiosos, como lo fuimos algunos de nosotros, entonces nos acercamos a un tomacorriente y queremos introducir allí ya sea la patica de un clip o algún elemento a meter el dedo y claramente nos vamos a electrocutar. Entonces estos tomacorrientes han sido diseñados para que si alguien introduce
algún elemento metálico o algún tipo de elemento en una ranura, pues no pueda tener contacto directo con la corriente, sencillamente no puede hacerlo. Para que se puedan abrir estas puertas es necesario introducir al mismo tiempo una clavija y en ese caso se abren esas pestañas y van a permitir un contacto directo para poder obtener obviamente la corriente que necesitamos para el equipo que vamos a funcionar. Entonces, ¿qué nos dice el RETIE? Que donde se tenga la presencia permanente de niños menores de 3 años, yo diría que de niños menores de 80, sobre todo aquellos que son inquietos, pero básicamente para niños menores de 3 años, lo dice el RETIE. Exactamente, con un probafase no entraría, como lo dice Elkin también. Donde tenga la presencia permanente de niños menores de 3 años, los terminales de los tomacorrientes deben ser protegidos para evitar que introduzcan objetos y hagan contacto con partes energizadas. En salacunas o jardines infantiles o lugares de alta concentración de niños menores de 3 años, los tomacorrientes deben tener protección contra contacto a partes energizadas, que es lo que se llama tamper resistant. Tamper resistant. También se pueden poner tapitas. Ustedes han visto que en algunas partes del mercado le ponen una tapita para evitar que los niños, pero esa no es una buena práctica de ingeniería, porque la tapita finalmente la puede retirar el niño, que es bien curioso. Entonces, por eso aquí en la parte dice, se pueden utilizar las tapas de protección, pero la recomendación es utilizar mejor un elemento que efectivamente garantice, más aún si son sus niños los que van a estar allá en esos guarderías, aún en la casa se podría utilizar. O como lo dice después, o localizarlos a una altura mayor de 1,70, de tal manera que un niño no alcance a hacerlo. En ese caso, pues no se necesita poner tomacorrientes que sean del tipo tamper resistant en esa guardería. Si uno se pregunta de dónde salió este artículo está escrito hace 1000 años en la NTC 2050. ¿Qué es lo que se hace al pasar estos artículos al RETIE? Es llamarnos más la atención, tener en cuenta que efectivamente vamos a hacerlo, porque hoy en día le estamos como parando más bolas al RETIE que a la 2050. Pero como lo dije también en un principio, recuerden, el RETIE es apenas un complemento de la 2050, no olviden la 2050. Y esto también nos lo inventamos los colombianos. Aquí vamos a repasar lo que alguna vez nos mencionó Elkin en esta misma presentación. Cuando los tomacorrientes se instalen en forma horizontal, el contacto superior, es decir, el que corresponde al neutro, debe ir en la parte superior. ¿Cuál es la razón? Pues no, se argumentan básicamente 2 criterios. La primera es que cuando alguien se acerca a un tomacorriente, pues la primera intención es meter el elemento en la parte superior y podría pasarle corriente. Ya hablamos de los 25 miliamperios, esa es una. La otra razón es que cuando se haga un mantenimiento y se saque el tomacorriente para hacer alguna revisión, pues el neutro quede en la parte superior por si a alguien se le cae una herramienta. Es básicamente un tema de seguridad. Pero solamente lo dice cuando coloquemos los tomacorrientes en posición horizontal. La norma no especifica nada cuando los coloco en posición vertical. Entonces pueden colocar el neutro a la derecha o a la izquierda y no existe ningún tipo de recomendación. El tamper resistant. Me está haciendo una pregunta Alberto Villegas. No es obligatorio en las unidades de vivienda, solamente en aquellos sitios donde hay concentración de niños es donde es obligatorio. Lo que decía es que si tienen niños pequeños, pues bien vale la pena ponerlos, pero no es obligatorio, solamente para salacunas y lugares donde haya niños menores de 3 años presentes, es lo que recomienda el NEC. Inusa, dice Alberto Villegas. Bueno. ¿Qué pasa con los tomacorrientes? Aquí tenemos una foto que ha sido tomada del tiempo, es alguna institución educativa al norte de Bogotá que alguna vez se inundó. Y entonces, ¿qué nos dice ahora el RETIE? Ojo, si usted sabe que el sitio donde se va a construir tiene inundaciones, pues entonces vamos a colocar los tomacorrientes a una altura que supere ese nivel histórico. Me voy a remitir a otro de los parámetros que debemos conocer. Hoy en día nosotros los electricistas tenemos que conocer varias normativas. La 2050 claramente, el NEX para los más avanzados, NEC 2014 es una muy buena recomendación.
pero también debemos conocer el RETIE, claramente estamos hablando del hoy, pero también debemos conocer el RETILAB, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. También debemos conocer el RETIQ, que próximamente va a salir, que es el Reglamento Técnico de Etiquetado, que tiene que ver con el tema de eficiencia energética en los electrodomésticos y equipos eléctricos. También debemos conocer el RETEL, que es el Reglamento Técnico de Telecomunicaciones para establecimientos que tengan, que estén enmarcados dentro del concepto de propiedad horizontal. Y adicionalmente algo que se viene este año, esperemos que antes de que termine esta legislatura sea aprobado, que tiene que ver con el tema de eficiencia energética. Y el tema de eficiencia energética, pues ya ha sido adoptado en Colombia en lo que tiene que ver con construcciones con el tema LEED, L-E-E-D, tiene que ver con edificios eficientes, eficiencia energética y desarrollo sostenible. Y dentro de ese concepto, dentro del concepto LEED, hay algo que nos menciona que es que debemos construir 1.5 metros más alto de la última cota de inundación de los últimos 100 años. Repito, se deben construir los edificios 1.5 metros más alto de la última cota de inundación de los últimos 100 años. Y esos niveles de inundación pues existen. En Colombia existen mapas de inundación, se pueden consultar inclusive a través de San Google, de varios parámetros. Cuando ustedes vayan a adquirir un lote, vayan a construir, mirar efectivamente cuál es el nivel histórico. Entonces lo que nos dice el RETIE en requisitos de instalación es que debemos colocar los tomacorrientes en una altura que no vaya a superar ese nivel histórico. Recientemente por aquí en el norte de Bogotá también se inundaron varias urbanizaciones como San Jacinto y bueno, algunas otras no recuerdo en este momento. Ya existe ahí un nivel histórico, pues no colocar tomacorrientes a esos niveles. A esos niveles. Sonido. ¿Cuál? Aquí. Veamos, me dicen algunas personas que no tenemos sonido. Ok, Rómulo nos confirma que sí, pues revisemos entonces allá en el tema del sonido. Aquí parece que estamos bien. Ok, muchas gracias a todos los que están diciendo que sí tenemos sonido. Bien, había una pregunta, Alfredo. Cuando se habla de propiedad horizontal es cuando yo tengo un edificio y ese edificio es un edificio de apartamentos donde cada uno es dueño del apartamento, se llama un edificio de propiedad horizontal. Igual aplica para un centro comercial donde el centro comercial, yo compro el local, entonces inmediatamente se convierte en propiedad horizontal. Para ello, el RETILAB, Reglamento Técnico, el RETEL, Reglamento Técnico de Telecomunicaciones, aplica. Si yo tengo un edificio donde el edificio es mío, no estoy vendiendo ningún apartamento, ningún piso, o tengo un centro comercial donde no estoy vendiendo ningún local, entonces no es de propiedad horizontal. Aplica otra parte de la normatividad. Muy bien, entonces recuerden esos niveles históricos que, como les mencionaba, hoy en día en los edificios verdes, edificios LEED, hay que tener en cuenta construir 1.5 metros más alto de la última cuota de inundación de los últimos 100 años. Bien, eso con respecto a los tomacorrientes. Hablemos ahora de los interruptores, también al interior de las unidades de vivienda. Entonces, los interruptores, aquí les estamos presentando nuestra nueva línea Arteor, que a propósito la pueden venir a visitar en Bogotá, los que estén en Bogotá, en nuestro nuevo showroom que está ubicado en la calle 104 con avenida 19. Pueden venir cuando quieran, generalmente de lunes a viernes de 7 a 5. Si quieren hacer una cita mejor, porque entonces pues hay personas que les van a estar esperando. Si no quieren hacer cita también pueden venir. Seguramente si están ocupados pues esperamos un ratico para que conozcan obviamente todas nuestras líneas. Repito, calle 104 con avenida 19. Para ustedes, aquí tenemos una exhibición permanente de todos nuestros productos, tanto de la parte residencial como la parte institucional o como la parte industrial. ¿Qué nos dice entonces el 2016.3 con respecto a los interruptores? Que las posiciones de encendido y apagado en un interruptor pues deben estar indicadas on-off. Como lo dice claramente el RETIE, este requisito no es exigible a interruptores para usos exclusivamente domiciliarios. Si lo tengo en mi casa o en mi oficina o en un local, pues no es necesario que esté indicando cuál es on-off. Obviamente, si ya me salgo de esos requisitos que están allá y lo hablo a nivel industrial, ahí sí tiene que estar
perfectamente indicado cuál es el on y el off. Los interruptores deben estar diseñados de tal forma que al ser instalados y cableados, ninguna persona pueda tener contacto a ninguna parte conductora de corriente. Y entonces, como ustedes ven en todas nuestras líneas, si yo hablo de la línea Gálica, Ambient Refresh, Living Light, Absolute, Arteor, etcétera, pues cuando el instalador hace la conexión, pues no queda accesible ninguna parte en contacto con las personas, con los usuarios, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Los interruptores deben realizar un número adecuado de ciclos, y ahí si me voy a una norma técnica que es la NTC 1337, me dice la norma técnica que los interruptores están diseñados o deben estar diseñados para 20.000 ciclos de operación con carga. 20.000 ciclos significa 20.000 apagados y 20.000 encendidos. Recuerden que los productos, así podemos saber, si yo tengo mi interruptor donde yo lo opero solamente una vez al día, pues me va a durar más de 50 años, pero si lo operamos 20 veces al día, pues me va a durar menos tiempo. Hacemos los cálculos y tenemos entonces que hacerle una reposición. Entonces, lo que dice el artículo es que debe realizar un número adecuado de ciclos, que ya están establecidos en la NTC 1337. Y ese número adecuado de ciclos, pues obviamente debe ser que van a funcionar sin que se vaya a dañar. Entonces, lo que menciona el artículo 20.16.3 es que deben estar de acuerdo con eso. Y los interruptores, obviamente, deben estar en el listado, deben tener un certificado RETIE, hecho por alguna de las entidades que certifican productos. Con respecto a los dimmers, que también son unos interruptores, por eso está en ese capítulo, entonces deben cumplir también con el mismo número que nos dice la NTC 1337, y es que debe cumplir con 20.000 ciclos de operación con carga y obviamente estar certificado por alguno de los usuarios. Si ya me meto al RETILab, un poco más adelante seguramente hablaremos del RETILab, me dice que los dimmer hoy en día tenemos una gran cantidad de lámparas, las incandescentes que ya prácticamente desaparecieron del mercado, y entonces hablamos de unos dimmer resistivos inductivos. Pero hoy en día tenemos otro tipo de lámparas. Ustedes conocen seguramente las lámparas fluorescentes compactas, que también el RETILab tiene algunas limitaciones para ese tipo de luminarias, y las lámparas LED. Entonces es muy importante que cuando compren su lámpara, en esa lámpara debe estar escrito, así lo dice el RETILab, debe decir el fabricante de la lámpara, no el fabricante del dimmer, si es compatible o no con dimmers y qué tipo de dimmer debe utilizar esa lámpara. En el tema LED, por ejemplo, que hoy en día ustedes saben existen 50.000 tipos de tecnologías en el tema LED, pues hay que tener claro si va a servirme un dimmer o no. Entonces, aunque el dimmer dice este solamente sirve para cargas resistivas, inductivas, capacitivas o para LEDs, pues también el fabricante de la lámpara está en la obligación de decir con qué tipo de dimmer se deben utilizar. El RETILab, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Bien, pasemos a otro tema que es bien interesante como complemento de los tomacorrientes e interruptores al interior de una unidad de vivienda, que son los portalámparas o portabombillas o plafones, también les llamamos en el argot popular. Entonces, para el tema de las portalámparas, pues el tema de los portalámparas tiene que ver es con iluminación, y por eso también están incluidos en el RETILab. Entonces el RETILab pues me va a hablar de requisitos de este tipo de productos, también su instalación, y también, como les mencionaba, el tipo de luminaria que tiene que ver con los interruptores, básicamente con los interruptores. Ustedes saben que nosotros manejamos líneas de interruptores con o sin luz piloto. En el momento de utilizar interruptores con luz piloto, por favor verifiquen cuando van a hacer la compra de sus lámparas, que el fabricante diga si es compatible o no con interruptores con luz piloto, y eso lo dice el RETILab. Anteriormente parecía ser una responsabilidad del fabricante del interruptor, pero ya quedó claro con el RETILab que es responsabilidad del fabricante de la luminaria, que debe indicar si es o no compatible con interruptores con luz piloto. Pues si ponemos algunas lámparas y tenemos luz piloto, podrían empezar a flashear. Entonces, hoy en día existen muchos productos, muchos tipos de luminarias que son compatibles con interruptores con luz piloto, pero es el fabricante de la luminaria, insisto,
el que tiene que indicarlo, mencionarlo en su portada. Y hablando entonces de los tomacorrientes, de los portalámparas, miremos algunas consideraciones. Dice que al interior de las unidades de vivienda deben ser del tipo de rosca de 27. La rosca 27 pues es una rosca convencional que todos conocemos en las luminarias, en las lámparas. Ya para alumbrado público, que no es tema de esta presentación, que es para otro tipo de instalaciones, pues se permiten casquillos de otro tipo de configuración como la de 40 o de 39. Pero básicamente lo que nos dice el RETIE y el RETILAB es que las portalámparas deben tener un casquillo tipo E27, es decir, el convencional, que todos utilizamos. Pero ya cuando hablemos de la instalación, bueno, otro parámetro de producto, es que ese portalámparas que vamos a instalar debe soportar una torsión, voy a volverme aquí para mostrar el nuestro aquí, debe tener una torsión de 2.26 Nm, es decir, que cuando yo le haga fuerza, pues no se debe soltar el casquillo, la rosca. Igual cuando yo lo voy a cambiar la lámpara. Habrá que tener algunas consideraciones especiales en este tema. Los portalámparas no están diseñados para trabajar en ambientes a la intemperie. Estos portalámparas, que son de tipo residencial, están diseñados para estar al interior de una unidad de vivienda. Sin embargo, si lo ponemos en un patio donde hay unas temperaturas, unos cambios de clima, una humedad, es muy probable que ese portalámparas empiece a tener algunas consideraciones de oxidación y demás, porque no está diseñado para él. Y entonces, tener la precaución, que no es que el producto sea malo, sino que está mal instalado. Para eso existen otro tipo de lámparas que también manejamos con Legrand, tipo tortuga, que están diseñadas con un IP44, es decir, están diseñadas para que estén a la intemperie, que soportan lluvia, etcétera, sin que vayan a generar problemas de corrosión y de oxidación. Nos dice entonces el RETIE que cuando se utilice un portalámparas, las partes conductoras no deben ser de un material no ferroso y claramente resistente a la corrosión. En este que estamos viendo acá, que es el nuevo portalámpara plafón de Legrand, hemos diseñado el sistema para que nosotros los instaladores podamos hacer una conexión simple, sencilla, fácil, sin tener que hacer la famosa argolla, ponernos el tornillito en la boca y luego cuando vamos a conectar a buscar el agujero, se nos cae el tornillo y ya sabemos qué pasa. Sobre todo que trabajar con los brazos arriba, bueno, es bien cansón. Entonces aquí lo único que hacemos es que vamos a pelar los conductores y sencillamente los vamos a acomodar como lo están viendo allá. Es una forma fácil de instalar, segura y sobre todo que nos evita tiempo de instalación y nos garantiza lo que ya mencionamos en los temas de temperatura, recordar que no debe pasarse de 60 grados Celsius, etc. Para este caso de los plafones hay que tener en cuenta algo que podemos llamar la polarización, que es lo que nos menciona la siguiente diapositiva. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La parte roscada debe estar conectada con el neutro. Y la parte central de la lámpara debe estar conectada a la fase. También le llaman algunos retornos, ¿no? La fase. ¿Listo? Entonces, a eso hay que fijarnos. Entonces, lo que son las roscas deben estar conectadas con el neutro. Y lo que son los puntos centrales deben estar conectados con la fase. Eso es muy importante. Entonces, aquí vamos a leer lo que los portalámparas deben instalarse atendiendo los requisitos establecidos en la sección 410 de la NTC 2050, asegurando que partes energizadas no queden expuestas, para lo cual debe comprobarse que la fase esté conectada al terminal central del portalámparas y el neutro a la camisa roscada. Eso pues para una lámpara tipo halógena, tipo incandescente, de las que se pueden usar, que actualmente está permitido menos de 60 vatios, creo. Y los terminales están marcados. Y los terminales obviamente están marcados. Cuando ustedes utilizan nuestros plafones, ahí nos dice exactamente dónde vamos a colocar el neutro y dónde vamos a colocar la fase. Recuerden que estos elementos no tienen tierra, por si acaso. El tema de por lo menos hablando de este tipo de lámparas convencionales.
Bien. Nuevamente nos hablan del URE. ¿Qué tiene que ver el URE? Si ustedes entran a la página del Ministerio de Minas y Energía, allá encontrarán una pestaña que se llama URE. URE significa uso racional eficiente de la energía. Y en eso el gobierno nacional sí que ha puesto bastante empeño, más aún porque nuestro gobierno desde hace muchos años forma parte y pertenece al protocolo de Kioto, que tiene que ver con calentamiento global, y una de las tantos requisitos que tenemos que cumplir todos en el mundo, Colombia no es la excepción, es justamente hacer un uso eficiente de la energía. En eso es un capítulo también bastante amplio, que también podría ser un tema para un próximo webinar, hablar solamente de lo que tiene que ver con el uso racional eficiente de la energía, que debemos tener en cuenta. Pero hoy en día lo que nos habla el URE es que debemos tener en cuenta los niveles de iluminación, si eficientes. Si miramos la tablita de la NTC 2050 o del NEC o de la SEAC, encontramos que para una oficina hay unos niveles de iluminación que yo debo cumplir, que son, para una oficina, voy a poner un ejemplo de una oficina, 500 luxes al puesto de trabajo, es decir, a 80 centímetros sobre el nivel del piso. Eso es lo mínimo. Los recomendados son 750 luxes y lo máximo son 1000 luxes. Pero yo puedo lograr, pues vamos a hablar del recomendado, que son 750 luxes para una oficina. Yo puedo lograr los 750 luxes poniendo una lámpara de una gran potencia o poniendo una lámpara de menor potencia, siempre y cuando el nivel de iluminación sobre el puesto de trabajo se me garantice que sean 750 luxes. Entonces aquí aparecen hoy en día un montón de fabricantes de luminarias que antes lo hacíamos con lámparas incandescentes, pero que hoy en día lo podemos hacer con lámparas fluorescentes, pero que también lo podemos hacer con iluminación LED, y cada una de ellas pues va a tener menor potencia de consumo, es decir, estamos siendo más eficientes sin perder lo que tiene que ver con los niveles de iluminación al puesto de trabajo. Y claramente hay que saberlos acomodar. También el RETILAB me habla del control desde el alumbramiento, que yo no vaya a tener malestares cuando esté trabajando en mi oficina o en la misma casa. Pues en la casa es un poco más fácil de manejar poniendo portalámparas, algún tipo de elementos que eviten el deslumbramiento, es decir, ver directamente la fuente de iluminación, que me va a hacer que la pupila se dilata o se contraiga dependiendo de lo que estemos haciendo, y que finalmente nos va a generar dolores de cabeza. Hoy en día las famosas ARL, administradoras de riesgos laborales, están por todo el país verificando por lo menos en las oficinas, que los niveles de iluminación se estén cumpliendo, y si no, pues tendremos que hacer una modificación, que es lo que nos está diciendo obviamente el tema de iluminación. Para eso hoy en día existen bastantes software. Voy a mencionar uno que se encuentra gratuito en todas las páginas y es absolutamente válido, aunque existen otros. Voy a mencionar el Dialux para hacer desarrollos de iluminación adecuados y que cumplan obviamente con los criterios que nos está exigiendo el RETILAB. También algún día haremos una formación en Legrand sobre el tema de diseño de iluminación para que ustedes estén pues al tanto en lo que tiene que ver. Dialux, sí, como lo describió primero Don Elkin, con X al final, se encuentra gratis, lo pueden bajar. Creo que solamente está para las plataformas Windows, por ahora Mac creo que no lo tiene. Bien, pasemos a otro tema que también es bien importante para una instalación eléctrica residencial. Ya hablamos de los tomacorrientes, hablamos de los interruptores y hablamos de los plafones. Ahora tengo que hablar de los breakers y obviamente dónde van alojados esos breakers al interior de una unidad de vivienda. Se llaman breakers, también le llamamos cortacircuitos, también le llamamos tacos, digamos que en algunas partes de Colombia, otros le llaman cuñas, no importa cómo le quieran llamar, estamos hablando de un interruptor automático termomagnético, porque básicamente va a cumplir con dos funciones de protección, una que se basa en la parte térmica, es decir, de temperatura, y otra que se basa en la parte magnética, que tendrá que ver con los famosos cortocircuitos. Y también haremos aclaración en algunas definiciones. Entonces también existe una norma técnica, que es la NTC 2116, norma técnica colombiana, pero también si nos vamos con la parte, podemos poner breaker tipo Rieldin, que también los manejamos con Legrand, con la serie Lexic. Entonces hablaremos de otra norma que es la IS 947-2,
o la IS 898. Es decir, que la NTC 2116 y la UL 489 corresponden a una norma tipo americano, y la IS 947-2 y la 60898 corresponden a una norma europea. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque el nuevo RETIE hoy en día nos permite hacer instalaciones, ya sea bajo los conceptos americanos, con el NEC, con la NTC 2050, o si ustedes quieren, hacerlo con la norma IS 60364, que es una norma de instalaciones europeas. Entonces yo puedo utilizar la que yo quiera. Lo que me dice el RETIE es que si utiliza la americana, siga con la americana. Si utiliza la europea, la IS 6364, siga con la europea. Lo que nos dice el RETIE hoy en día es que no me vaya a hacer revueltos de las dos normas. O escoge la americana o escoge la europea y siga de ahí en adelante. Pero no hacer revueltos de las dos normas. Eso obviamente lo manejaremos en otro tema, pero para tenerlo en cuenta, el nuevo RETIE me permite utilizar cualquiera de las dos, la americana o la europea. Y entonces vamos a hablar de este producto, aunque también podemos hablar de los europeos. En lo que tiene, voy a hacerle mención de ambos en la medida en que vayamos teniendo los temas para hacerlo. Entonces me dice que el interruptor general de una instalación debe tener tanto protección térmica, que es una protección térmica. Siempre que circula corriente por un conductor, el conductor se calienta, y siempre que un metal se calienta, el metal se dilata. Vamos a tener un elemento bimetálico que va a estar dimensionado para que, para cierta corriente, pues va a tener temperatura, lo que los gringos llaman ampacity, y entonces con ello vamos a tener en cuenta a qué se refiere la protección térmica. O sea que si yo tengo 15 amperios, recordar que siempre nos vamos a basar, si hablamos del NEC de la 2050, en la tablita al nivel de instalaciones eléctricas residenciales, la columna de 60 grados Celsius. Y con eso vamos a tener entonces una protección térmica que tiene que ver con sobrecarga. Cuando yo conecto mis dispositivos, mis circuitos ramales, ya haremos una aclaración de un circuito ramal, circula corriente y se va a generar, obviamente, siempre que circula corriente hay un aumento de temperatura, y ese breaker va a detectar qué temperatura tiene, y si la temperatura sobrepasa ciertos valores, entonces se va a disparar. También se puede mirar en corriente. Si lo hablamos en corriente, lo que dice la norma americana es que una sobrecarga es una corriente 14% por encima del valor de la corriente nominal. Es decir, que si tengo un breaker de 100 amperios, tendrían que pasar 114 amperios para que la protección térmica se disparara. Si lo hablo desde el punto de vista europeo, los europeos dicen es que una sobrecarga es un valor entre 10 y 30% por encima del valor de la corriente nominal. Por eso es tan importante saber con qué norma nos estamos haciendo nuestro diseño, para no entrar en contradicciones entre una y otra norma. Y una protección magnética, pues tiene que ver que siempre que circula corriente también se genera un campo magnético, y ese campo magnético me va a permitir que cuando haya una gran corriente, en el caso de un cortocircuito, el breaker actúe rápidamente. Para este caso, para el americano, y hablando al interior de las unidades de vivienda, lo que dice el NEC es que y lo que dice el RETIE, que ya lo veremos de pronto más adelante, es que esa corriente debe ser por lo menos 6 veces el valor de la corriente nominal. Entonces, si yo tengo un breaker de 100 amperios, tendrían que pasar 600 amperios para que el breaker se dispare. Por eso es importante que las instalaciones las hagan personas, como lo mencionamos ahorita, capacitadas, profesionales competentes. No la puede hacer mi mamá, a no ser que mi mamá sea técnica o ingeniera, pero de lo contrario no está diseñada para que una persona que no sea competente pues vaya a hacer instalaciones eléctricas. Recuerden que para que un breaker, voy a hablar de un breaker de 20 amperios, para que él se dispare por cortocircuito tendría que pasar 120 amperios. 120 amperios son 120.000 miliamperios, y ya sabemos que 25 miliamperios ya producen la muerte de una persona. Bien, ¿y cómo hacemos entonces para hacer esa adecuada coordinación de protecciones? Que también nos dice el RETIE cuando hablemos de personas, que hoy en día el diseño es absolutamente importante en lo que tiene que ver con las instalaciones, y hay que entregar diseño, así sea para una instalación de menos de 7 kVA. El diseño, se debe entregar un diseño. Y para hacer un diseño, pues el fabricante del breaker nos debe suministrar las curvas de disparo del interruptor, porque si yo no tengo las curvas de disparo, pues no puedo hacer una adecuada protección, una adecuada coordinación de protecciones, una adecuada selección del breaker.
Entonces, cuando vayan a comprar sus productos, la recomendación obviamente es que compren de Legrand y soliciten en nuestro contact center, si no pueden acceder a nuestra página, soliciten a nuestro contact center teléfono 018-910-518, 018-912-817 gratis desde cualquier lugar del país, que les envíen por favor las curvas de disparo porque necesitan hacerlas. Alberto Villegas está preguntando, los europeos usan 16 amperios y que se lo puede utilizar con calibre 14. Bueno, tengo que mirar, tendríamos que remitirnos a la tabla, porque los europeos recuerden que manejan corrientes, bueno, que van desde 1 amperio hasta 63 amperios en lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas residenciales. Pero Alfredito está aquí tomando amplia nota, Alberto, y entonces le daremos respuesta si podemos utilizar un 14 con un 16 amperios. Pero es que aquí hay varias cosas. Yo de una vez les podría decir que sí, ¿no? Pero bueno, de pronto es mejor estar basados en los parámetros normativos. La NTC 2050 también dice que al interior de una unidad de vivienda yo puedo utilizar calibre 14 sin problema, y ahí estamos hablando de 15 amperios. Así a priori le podría decir que sí, pero pues mejor tenerlo en cuenta. Ok, sí, es que existe la creencia popular que solo se puede utilizar 12 hacia arriba en las instalaciones eléctricas residenciales. Eso pues obviamente lo dicen con experiencia, es válido, es perfectamente válido, pero también es válido utilizar 14. Y si miramos en el lomo de nuestros breaker acá, él viene también ahí dimensionado para 14, y cuál es el torque que hay que darle dependiendo del calibre del conductor que debemos instalar. Eso me lleva a otra pregunta, me decía un electricista en días pasados, o sea que uno debe tener un torquímetro o torcómetro, digamos, torquímetro va a decirle. Me disculpan si no es torquímetro. Cuando uno hace una instalación eléctrica residencial, la respuesta es sí, claro, tiene que tenerlo. Es un profesional competente, debe tener las herramientas adecuadas para saber. Bien, ¿qué pasa cuando tengo breakers bipolares y tripolares? Y ocurre una falla en uno de los polos. Entonces, si ocurre una falla en uno de los polos y traigo un breaker bipolar o tripolar, deben dispararse los tres. Eso es lo que nos dice este artículo en el producto, que también está escrito en la 2050. Los contactos móviles de todos los polos de los interruptores multipolares, es decir, bipolares y tripolares, deben estar acoplados mecánicamente de tal modo que abran y cierren conjuntamente, bien sea manual o automáticamente, incluso si la sobrecarga se presenta solamente en un polo protegido. Entonces, si se presenta una falla en uno de los polos, deben abrirse los tres. Y además, cuando se dispara, no queda abajo, sino tiene que tener una posición que se llama posición de disparo, queda en la posición central. ¿Qué habrá que hacer? Pues despejar la falla, averiguar por qué se disparó. Les quiero recordar que un breaker de Legrand, Luminex Legrand, no se dispara porque le dio por dispararse hoy. Él se dispara porque hay o una sobrecarga o un cortocircuito. Por eso cuando un breaker se dispara, por favor, recuerden verificar, algo pasó al interior de la unidad de vivienda, algo pasó. Entonces, averiguamos cuál fue y despejamos la falla. Como los que están aquí presentes todos son profesionales competentes, pues recordarle a los usuarios que no lo hagan ellos, porque sencillamente si vuelven y lo suben y la falla está ahí, pues vamos a generar un daño mayor, y ya sabemos qué puede pasar con las personas. Como hay tantos productos chiviados o chimbos, como utilizamos popularmente la palabra en el mercado, el RETI nos dice, vea, cuando van a comprar un producto, asegúrense que ese producto tenga lo siguiente, está escrito ahí en el artículo 2016.2.1, que esté rotulado, que diga cuál es la marca o razón social de ese fabricante, productor, proveedor, que diga cuál es la marca. Y obviamente los parámetros, corriente nominal, tensión nominal, capacidad de cortocircuito, si está abierto y cerrado, porque recuerden que este sí no es un interruptor de los que va al interior de la unidad de vivienda, este es un elemento de protección. ¿Y cuáles son los terminales de línea de carga? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? El nuevo RETIE, hoy en día hay una recuperación en lo que tiene que ver con la parte de los productos que tienen RETIE. Nosotros generalmente antes hablábamos de calidad, hoy en día decimos tiene RETIE. Y el producto puede tener RETIE, todos los productos pueden tener o pueden llegar a tener RETIE. Lo que me dice este RETIE, en lo que tiene que ver con la parte de sanciones y demás, es que si el producto tenga RETIE,
así tenga certificado RETIE, pero podemos comprobar que es malo, podemos denunciar tanto al fabricante del producto como a la entidad que le entregó la certificación. Y esperamos que con esto pues vayamos a mejorar obviamente lo que, esa frase que ya es estrillada entre los colombianos, pero como tiene RETIE, así sea barato, yo lo pongo, pues tiene RETIE. Entonces afortunadamente el nuevo RETIE ya nos precisa eso, vale la pena tener en cuenta. Terminales de línea de carga, los breakers, voy a devolverme acá, permítanme un segundito, los breakers, bueno, voy a pasar aquí. Los breakers, si dicen cuál es la entrada y cuál es la salida, yo tengo que respetar eso. Si dice entrada y si dice salida, o si dice entrada y si dice carga, yo no puedo conectarlos al revés. Eso, si lo hago, es una mala práctica. Y básicamente tiene que ver con la capacidad interruptiva del breaker. No es lo mismo la capacidad interruptiva si yo alimento por la parte inferior y saco la alimentación por la parte superior que si lo hago como dice el fabricante. Existen breakers, que también los tiene el GRAN, más en instalaciones industriales, que no tienen marcación de entrada y salida. Si no tienen marcación de entrada y salida, significa por default que usted puede alimentarlos por la parte inferior y por la parte superior, sin problema. Es el fabricante quien determina esa condición. Pero este breaker que estoy mostrando aquí en particular, sí está marcado. Me dice que esta es la entrada y que esta es la salida, y tengo que hacerlo así. Si no lo hago así, pues hombre, le va a quedar mal la instalación y seguramente no van a poder justificar alguna falla que se presente. Entonces, por eso dice aquí, terminales de línea de carga. Obviamente, cuando corresponda. ¿De acuerdo? En el caso de los breakers residenciales de Legrand, de la línea SAFIC, están marcados. Si ya me voy a la línea Lexic, que también de Legrand, que son los breakers tipo Rielin, ellos no tienen marcación, entonces significa que puedo alimentar tanto por la parte inferior como por la parte posterior. Pero ojo, siempre tengan en cuenta eso, si está marcado. Estamos hablando de fabricantes serios, ¿no? Si están comprando un producto chimbo, pues allá ustedes. Me hace una pregunta don Alberto, ¿para cuántos cortocircuitos pueden soportar sus termomagnéticos? Le voy a dar dos respuestas. La primera, si me voy a la NTC 2116, que ya la mencioné, dice que un breaker tipo americano, este que tenemos acá, del equipo americano, está diseñado para 5.000 ciclos de operación con carga, lo cual significa que está dimensionado para 5.000 sobrecargas. Y ya sabemos que es una sobrecarga, es una corriente mayor a la corriente nominal, 14%. Si me hablan de un cortocircuito, la norma también me dice que son 6 veces el valor de la corriente nominal. Pero entonces aquí tengo que tener varios parámetros a tener en cuenta, que seguramente no le voy a poder dar respuesta a Alberto. Y es, depende de la capacidad interruptiva con la que ocurrió el corto. Y para saber eso, lamentablemente no se puede medir, por lo menos en mi casa. Tendríamos que sacar el breaker, llevarlo a un laboratorio acreditado y decir, oiga, el breaker sigue funcionando. ¿Por qué razón? Pasa lo siguiente, cuando hablamos de un cortocircuito es una falla destructiva. Se genera una potencia alta y dependiendo de la capacidad de la corriente, de la distancia, de los parámetros a los cuales se genera el cortocircuito, el breaker va a operar de una manera violenta, llamémoslo así, va a abrir sus contactos de una manera rápida, y al abrir los contactos puede deteriorarse el brazo de contacto, los contactos se pueden picar, pueden quedar desalineados, el resorte puede quedar sin la rigidez que tenía inicialmente. Entonces, para Alberto, pues no le puedo dar una respuesta para cuántos cortocircuitos pueda soportar. Estos breakers y este que estamos manejando acá es para 10 kiloamperios de capacidad interruptiva. Si nos vamos a otras líneas de productos, vamos a encontrar que hay breakers de Legrand, por supuesto, vamos a encontrar que hay breakers de capacidad interruptiva de 25 kiloamperios, de 50 kiloamperios, de 70 kiloamperios, de 100 kiloamperios y hasta 170 kiloamperios. Significa que dependiendo de la capacidad del corto podría volver a operar el breaker. Entonces la respuesta es 1. Para estar seguros, ocurre un cortocircuito. Ahora, si la capacidad interruptiva del corto fue de menos de 1 kiloamperio, seguramente le va a poder seguir operar, pero estoy diciéndole mentiras, tendría que llevarlo a un laboratorio. Y recuerden que este es un elemento de protección. Si ocurre un cortocircuito y él actúa, pues hombre, ya cumplió con su función. Pasa como con los dispositivos de protección contra sobretensiones. Ocurrió una sobrecarga, pues se me quemó el DPS, voy y lo cambio, pero me protegí un equipo que puede costarme
mucho más de lo que puede costar un breaker. Muy bien, entonces aquí en este artículo básicamente lo que dice es: un interruptor debe fijarse en una posición tal que al conectarse el circuito alimentador llegue al terminal de línea y la salida se conecte a los terminales de carga. En caso de transferencias, el interruptor de planta podrá alimentarse por los terminales de carga y conectarse al barraje por los terminales de línea, siempre que el fabricante del interruptor así lo permita. Si el fabricante no lo especifica, entonces no se puede. Bien, cada circuito ramal de un panel debe estar provisto de protección contra sobrecorriente. ¿Qué significa esto? Si ustedes miran una instalación eléctrica residencial y tengo un tablero de 6 circuitos, ese tablero me está alimentando cada uno un circuito ramal. ¿Qué es un circuito ramal? De acuerdo como lo define el RETI, un circuito exclusivo de 20 amperios para la plancha. Entonces debo tener un breaker exclusivo para la plancha de 20 amperios, circuito ramal. Debo tener un circuito exclusivo para los tomacorrientes que se encuentran en el mesón de la cocina de 20 amperios, entonces un circuito exclusivo, también se llamará circuito ramal. Pues cada uno de los circuitos que tenga debe tener un breaker que tenga protección contra sobrecorriente. ¿Qué significa sobrecorriente de acuerdo con la NTC 2050? Sobrecorriente significa que este breaker me debe proteger contra sobrecarga y también contra sobrecircuito. Sobrecorriente es sobrecarga y cortocircuito. Sobrecarga y cortocircuito. Entonces cada circuito ramal al interior de una unidad de vivienda debe tener protección contra sobrecorriente, un breaker de Legrand. No se debe conectar permanentemente el conductor puesto a tierra de cualquier circuito a un dispositivo contra sobrecorriente. ¿Qué significa esto? A menos que la apertura del dispositivo abra simultáneamente todos los conductores, que no pasa en Colombia. Aquí me están hablando que abro las 3 fases y el neutro. El conductor puesto a tierra lo define la 2050 como el neutro. Esto es el neutro, conductor puesto a tierra. Entonces no se debe conectar un neutro a un dispositivo de protección contra sobrecorriente. Es lo que me está diciendo. A no ser que tenga 4 polos. En ese caso, que esa es norma europea, cuando se abre el circuito, se abren los 4 polos. Y entonces ahí se pone el neutro, pero no es el caso de la norma americana. ¿Cuántos paneles en un terminal del breaker? 1. Pregunta Alberto Villegas: ¿cuántos conductores puedo conectar a la salida, supongo, del terminal de un breaker? 1, y solo 1, y nada más que 1. A menos que el fabricante diga otra cosa, pero básicamente este tipo de instalaciones eléctricas residenciales se debe colocar 1. Entonces cada salida con 1. En una instalación eléctrica residencial, si vemos 2 conductores que están alimentando, es decir, un breaker alimentando 2 circuitos ramales, eso está prohibido. No tendría la certificación de instalación, por supuesto. La protección automática para bombas contra incendio debe ser contra cortocircuitos, pero no contra sobrecarga. Entonces, cuando tenemos una bomba contra incendio, pues esa no debe tener protección contra sobrecarga, solamente debe tener protección magnética contra cortocircuitos. Y el diseñador pues nos dirá a qué valor del nivel de tensión debe tenerlo. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, recordemos que es sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito, deben estar fácilmente accesibles, o sea, una protección termomagnética, eso es sobrecorriente. Deben estar fácilmente accesibles. ¿Qué nos dice la 2050? Instale el tablero donde están sus breakers en cualquier lugar de la casa, excepto en el baño. Excepto en el baño. Puede instalarlo en la cocina, en la sala, en la alcoba, donde usted quiera. Pero donde lo ponga debe ser fácilmente accesible. ¿Qué es fácilmente accesible? Cualquier persona, bueno, ahí sí puede ser hasta mi mamá, pueda llegar y bajar los breakers, bajar las protecciones. Pero si ponemos el tablero y lo escondemos detrás de una nevera, detrás de un mueble, no se puede, entonces no está bien hecho. Entonces en cualquier parte de la casa pueden instalarlo, excepto en el baño, pero que sean fácilmente accesibles. Y a propósito, recomendarle a todos los usuarios de nuestra casa, nuestro apartamento, nuestra casa de habitación, oiga, si algo pasa, mire, aquí están los breakers y debe pasar. Si miramos un poquito más la norma, me dice que no debe haber huecos donde un niño de 5 años vaya y meta el dedo, ¿no? Debe estar, si no está utilizando una salida, debe taparse adecuadamente. Eso también lo dice la 2050. El nuevo RETI también nos habla de diferenciales. Nos está diciendo que yo
debo colocar interruptores diferenciales en mi instalación. ¿Qué es un diferencial? Que si hay una fuga de corriente, se va a disparar la protección. Esa es una muy buena práctica en general, lo que nos está diciendo el nuevo RETI. Hay que colocar protecciones, fíjense que es de 300 miliamperios, o sea que no son para proteger la vida, pero si hay una fuga de corriente, porque para proteger la vida recuerden que debe ser menor de 25 miliamperios, hasta 30 miliamperios puede ser válido como buena práctica de ingeniería, pero que una instalación tenga protección diferencial. Tener en cuenta, esto es nuevo en este RETI para las instalaciones eléctricas. Que necesita un área específica para instalar el tablero. Pero No se debe aceptar la instalación de interruptores automáticos reutilizados. No, si vamos a comprar, está prohibido utilizar cables, interruptores, mucho menos breaker, que sean reutilizados. Ahí el RETI nos dice, a no ser que usted vaya a un laboratorio acreditado y le haga las pruebas y le digan que sí, que es lo que puede pasar con un breaker que sufrió un cortocircuito y entonces me lo venden. Eso está prohibido, obviamente. También está escrito en el tema LEED, prohibido utilizar elementos eléctricos como interruptores, tomacorrientes, breaker, etcétera, reutilizados. Bueno, tener eso en cuenta. Bien, hasta ahí entonces, no faltan los tableros. Aquí los tengo, voy a adelantarme un poquito a los tableritos de baja tensión. ¿Cómo? que necesita una medida específica para montar un tablero. ¿Cuál es la pregunta? No, no está haciendo pregunta, está afirmando que se requiere. Bien, los tableros de distribución, o sea, los tableros donde van a ir alojados los breakers de baja tensión, pueden contener interruptores automáticos enchufables tipo plug-in o atornillables tipo bolt-on. Plug-in son los tipo americano que hemos mencionado en esta presentación, y los tipo bolt-on son los tipo Rieldin de la serie Lexic de Legrand. ¿Puede utilizar cualquiera? Claro que lo puede hacer. Lo que debemos tener en cuenta es que los tableros no pueden tener partes energizadas accesibles a las personas. Eso es lo que básicamente me está diciendo este artículo, que no debe tener partes energizadas peligrosas. Es decir, que si yo abro mi tablero porque voy a operar los breakers, pues no debo tener posibilidad de tener un contacto con ninguno de los parrajes o puentes que tenga la instalación. Si se hacen los tableros, tanto la tapa como la lámina debe resistir esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fue diseñado. Claramente, si son plásticos, pues deben tener prueba de hilo incandescente, tal como lo menciona pues este artículo que está acá. Los encerramientos deben ser resistentes a impactos mecánicos externos, mínimo grado IK5. Existen grados de protección IP y existen grados de soporte. Ups, ¿pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó, algo pasó. ¿Qué pasó? Perdóname un segundito que se me fue la presentación por allá a otros términos. Sí, se fue por allá lejos. A ver, vuelvo aquí a la presentación. Listo. Entonces debe tener un grado de protección IK5. La tabla de los IK viene de IK0, que si yo lo dejo caer se rompe, y IK10 que lo puedo coger a golpes y no pasa nada. Entonces lo que me dice esta norma es que por lo menos deben tener un grado de protección IK5. Hoy en día hablamos de la protección del medio ambiente. Esta mañana escuchaba yo en el noticiero cuántas personas están muriendo en el mundo solamente por tener elementos y compuestos que no son aptos para la salud humana. Y entonces este nuevo RETI nos dice, ojo, cuando le echen pinturas a los tableros, esas pinturas no deben tener isocianurato de triglicídido, es decir, TGIC, y otros componentes que puedan tener partículas volátiles orgánicas que dañen. En eso los fabricantes, sobre todo los que estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y las personas, pues nos fijamos que todo ese tipo de pinturas de baja reputación sean utilizados en nuestros tableros. Igual, como ya les mencionaba, y son plásticos, pues habrá que hacerle pruebas en un laboratorio certificado, como ese es nuestro. A propósito, cuando ustedes vayan a Legrand, a un curso de Producto Legrand, hacemos una visita por la planta, pueden entrar al laboratorio o pueden ver en el laboratorio de aseguramiento de la calidad las pruebas que se hacen de hilo incandescente. Es interesante
tener la posibilidad de verlos. Los barrajes deben estar rígidamente sujetos a la estructura del encerramiento, por supuesto, ¿no? Para evitar que se generen puntos calientes. Eso es bien importante hacerlo. Cuando se tengan los diferentes tableros, además de que estén bien asegurados, también hay que fijarse que los revestimientos donde se van a conectar no vayan a generar par galvánico. Y entonces existen diferentes tipos de revestimientos, ya sea cadmio, zinc, estaño, plata, etcétera, para evitar que se genere el par galvánico, como lo mencionábamos al principio de la presentación. RAL es un tipo de color. Sí, aquí me pregunta John Rodríguez que si el RAL es un tipo de color, entonces se llama RAL 7035, RAL, etcétera, tiene que ver con un tipo de color, pero claramente si hablamos de Legrand, ninguno de los nuestros contiene sustancias nocivas para las personas, y el RETIE pues quiere hacer énfasis en ese tema. La capacidad del barraje no debe ser menor que la máxima corriente de carga proyectada. Entonces, ¿cómo dimensiono yo una instalación para una unidad de vivienda? Pues tengo que conocer qué es lo que va a tener la unidad al interior, cuál va a ser su cuadro de cargas, hago mi análisis y con eso voy a determinar cuál va a ser el tamaño del barraje, y entonces voy a determinar si el barraje va a ser de 75 amperios o menos, si va a ser de 100 amperios, si va a ser de 150 o 225. Dependiendo del cuadro de cargas, entonces voy a comprarme un tablero de tal manera que la carga, la capacidad del barraje no vaya a ser nunca menor a la carga, obviamente, proyectada. Eso lo vemos en un curso de instalación eléctrica residencial, que también lo dictamos en Legrand gratis para todos ustedes. La disposición de las fases en los tableros trifásicos debe ser A, B y C, medida desde el frente hasta la parte posterior, es decir, que la A será la primera, si es trifásico, la B o la C. También es válido L1, L2 y L3. Lo que ya quedó abolido es la famosa RST que alguna vez utilizábamos en nuestros dimensionamientos. Entonces, ABC, o si quieren ser más universales, L1, L2 y L3. Y todos los tableros, ese sí, el panel y la carcasa y todo lo demás, debe estar sólidamente puesto a tierra para evitar que cuando se pueda evacuar una fuga en el evento de que se suelte una fase o algo por el estilo. Cada conductor que se instale en el tablero debe conectarse mediante terminal, que puede ser a presión o de sujeción por tornillo. Tal como si tenemos las barras para la tierra o las barras para el neutro, cada circuito debe conectarse, cada uno mediante un solo terminal. Tampoco se aceptan dos cablecitos en la barra de tierra. Eso está también bien específico en la NTC 2050. Cuando tengo un tablero de 12 circuitos, pues debo tener una barra de neutro con por lo menos 12 agujeros, uno para cada circuito, y obviamente el que va a la conexión del sistema, el conductor de puesta a tierra. Y lo mismo si tengo el barraje de tierra, también debería tener 12 agujeros más el que va a la conexión del conductor de puesta a tierra. Por eso me dice que cada circuito debe disponer de terminales de salida para la conexión de los conductores de neutra o tierra requeridos. Y si tengo tierra aislada, también. No se permite de un solo agujero de estos sacar dos conductores, así como no se permite obviamente en los breakers, en la salida de los breakers. El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador con suficientes terminales de salida para los circuitos derivados, que es corroborando lo que habíamos dicho. Los tableros también deben estar marcados para evitar el tema de los productos de dudosa reputación y saber a quién hay que reclamarle. Entonces debe tener la razón social o marca del fabricante, cuál es el nivel de tensión, cuál es la corriente, cuántas fases, cuántos hilos, si es de 4 hilos, 5 hilos. Debe tener el símbolo de riesgo eléctrico, debe tener un cuadro para identificar los circuitos ramales, ese es el de la cocina, el de la sala, etc. Debe indicar si los interruptores están abiertos o cerrados. Si no lo tiene el interruptor, también el tablero es válido tenerlo. Y, ojo con esto, todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. Entonces ustedes allá en la tapa del tablero deben colocar allá un diagrama unifilar. Aparte de la marcación de los circuitos, es necesario tener el diagrama unifilar. También debe tener grado de protección o tipo de cerramiento. Generalmente si es al interior es un IP20, pero si lo van a poner al exterior pues debe ser por lo menos IP44 o IP55.
depende obviamente de la ubicación del tablero, para qué tipo de ambiente fue diseñado, si es para intemperie o si es para otro tipo de áreas. Pero como estamos hoy en residenciales, eh, pues debe tener. Y ya para nosotros los instaladores, pues cómo se instala. De pronto alguien preguntaba que cuáles son las dimensiones y las áreas y todo lo demás. Entonces allá me dice si lo vas a empotrar, cuál es la dimensión del agujero donde lo vamos a colocar, si va a ser sobrepuesto, también cómo se instala, cuál es el mantenimiento que debe tener, cada cuánto debemos revisar el torque. Todo eso está escrito, obviamente, todo eso está escrito. Dice que si la parte literal puede ser descargada, claro, eso, todo lo que estamos viendo acá está en el RETIE, que está gratis en la página del Ministerio de Minas y Energía. Ahí está esto y mucho más. Bueno, me están haciendo señas aquí y mala cara porque se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejarlos. Voy a pasar aquí a un tema que pues no tiene que ver propiamente al interior de la unidad de vivienda, pero sí son dos temas importantes. Hay muchos otros temas obviamente que tratar. Hoy era instalaciones eléctricas residenciales, entonces hablamos del... Pero quiero contarles lo siguiente, lo que tiene que ver con el nuevo RETIE. Entonces, lo primero tiene que ver con paneles solares. Esto no estaba en el RETIE anterior y obviamente lo traigo porque las instalaciones eléctricas residenciales día a día, y si sale nuestra ley de eficiencia energética, ya podremos tener generación al interior de nuestras edificaciones sin ningún problema, que tiene que ver con los paneles solares. Y entonces el nuevo RETIE dice que ya vamos a poder hacerlo. Cuando salga la ley de eficiencia energética, seguramente haremos una presentación también para todos ustedes en lo que tiene que ver con lo que nos dice esa nueva ley de eficiencia energética. Pero básicamente ustedes saben que los paneles solares pues no es para nada es nuevo. Es más, aquí en Colombia utilizamos calentamiento de agua con paneles solares desde hace muchos años. Recuerdo, bueno, ustedes le pueden contar a sus abuelitos, preguntar a sus abuelitos, a sus papás, que todos veo que son muy jóvenes ahí en la presentación. Pero tuvimos en el Sausalito, tuvimos en el Tunal, tuvimos en Niza 9 calentamiento de agua con paneles solares. Hoy en día, con el tema de eficiencia energética, nuevamente los paneles solares pues son un elemento bastante interesante para aplicar. Es una energía limpia, y tanto así pues que el RETIE pues lo está mencionando en su artículo 2022. Y dice: los paneles solares para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliares o similares y establecimientos públicos deben cumplir con una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional y deben tener un certificado de producto. Obviamente los paneles solares, ¿qué tenemos con Legrand? Con Legrand tenemos aquí con Cablofil, esto que estoy señalando acá, cómo llevar los conductores. También tenemos los inversores, tenemos las protecciones tanto para corriente directa como para corriente alterna, tenemos la transferencia, tenemos todo el sistema que se acopla con los paneles solares. Lo único que no tiene Legrand por ahora son los paneles solares, pero de resto, digamos que estamos preparados para esto que se avecina. Y la otra parte, ya para terminar esta presentación, tiene que ver con que el RETIE nos habla ahora de cargadores de baterías para vehículos eléctricos. Y en este tema, que tampoco es que sea nuevo, pero que ya nosotros estamos bien involucrados en el tema de los carros eléctricos. Ya ustedes saben que en Colombia están operando, en Bogotá tenemos taxis eléctricos, que es bien difícil conseguir uno, pero que los tenemos. La Policía Nacional también tiene vehículos eléctricos, y todo aquello que tenga que ver con evitar emisiones de CO2 al medio ambiente, pues aplica. El RETIE no puede estar ajeno a ello, y por eso también incluye en el nuevo RETIE, en este que estamos viendo, el tema de los cargadores para vehículos eléctricos. ¿Y por qué está en el RETIE? Pues está en el RETIE porque seguramente tiene que ver con una configuración especial de lo que tiene que ver con los tomacorrientes, para que sean universales, y si yo me compro un carro eléctrico pueda conectar. Cuando vaya al centro comercial tengo que conectar mi vehículo para que se cargue, cuando llegue a mi casa tengo que conectar el vehículo, cuando llegue a mi oficina tengo que conectar el vehículo, porque un vehículo eléctrico, el único problema que tiene es que si se queda sin energía, pues genera problemas de movilidad que hartos tenemos en nuestras ciudades capitales, por lo menos en Colombia. En eso, el Legrand no se ha quedado atrás. Entonces Legrand ya cuenta con cargadores. Habrá que mirar obviamente a qué norma y a qué tipo de conectores
vamos a estar utilizando, de acuerdo como lo dice ahí el RETIE, las tensiones normalizadas en Colombia, pero que por lo menos queremos contarles que nosotros estamos pues al día en ese tema. Hay muchos otros temas para hablar, yo sé que tuvimos un tiempo bastante interesante, bastante largo. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado hasta este tiempo. Si tienen algunas preguntas, yo aquí vamos a estar con Alfredo Silva escuchándolas porque bien vale la pena. Aquí dice que el Transmilenio para Chimena es cierto, ese es un error allá, un error, diríamos que de parte de nuestros gobiernos, de implementar vehículos que ya son eficientes. Bueno, Andreita de Baltimore nos está poniendo la encuesta para que los que a bien tengan contestarla, pues, no, ¿cuántas preguntas son, Andreita? Muy poquitas, en 2 minuticos o menos ya lo hace. 4 preguntas, que son solo 4 preguntas. Me siguen preguntando por las memorias. Mire, las memorias son el RETIE está gratis en el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, si quiere tener la presentación, es que esta presentación es, diríamos que muy recortada, pues, para lo que ustedes deberían tener. Entonces, mi recomendación es que bajen el RETIE y más bien si tienen alguna pregunta, se comunican con nuestro contact center y en lo que podamos colaborarles, nosotros con mucho gusto lo estaremos haciendo. A todos ustedes, la verdad que muchas gracias por haber participado en este webinar, que veo que bastante fluido, a pesar de haber sido un día en la tarde, tuvimos 51 personas conectadas, bueno, algo así, no sé. Pero muy bueno para la hora, un día martes después de un lunes puentivo, después de un lunes puentivo, que eso es bien complicado. Va a escribirle aquí el número del contacto. Aquí va a escribir aquí el número del contacto, de la línea de atención al cliente. Bueno. Ahí está escribiendo los números de servicio al cliente. Y les recuerdo que el próximo jueves tenemos en Legrand una conferencia para ampliar un poco este tema y de pronto allá en vivo y en directo podemos tener una sesión un poco más amplia. Nuevamente a todos muchas gracias por su participación y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. De parte de Baltimore, de parte de Legrand, a todos ustedes muchas gracias por participar y suerte para el resto de la semana.